El tema número 1. ¿Dónde debemos empezar a enfocar? ¿En Lightroom o en Camera Raw? Este es nuestro video número 1. Lo importante en este tema es el flujo de trabajo y las consideraciones que debemos tener en cuenta. Vamos a partir primero de que nosotros hacemos una captura en nuestras cámaras reflex. Esta captura que tomamos pudiera ser en JPG o en fotografía RAW. Si la tomamos en fotografía RAW, la podemos pasar a un enfoque de entrada en lo que es Camera Raw o Lightroom. Ambos programas, ahí podemos crear nuestro primer enfoque de entrada para que después, posteriormente, lo especialicemos y tengamos ya con todos los detalles que le hicimos a nuestra fotografía un enfoque de salida. Como podrán ver, la diferencia de una fotografía a otra. En el caso de la derecha, todo se hizo ya sea con Camera Raw o con Lightroom y solo se metió en Photoshop para poner estos títulos o este texto. Muy bien, entonces ahora vamos a ver que son 3 pasos. El 1, la captura. El 2, ¿dónde vamos a poner primeramente esta fotografía? Si lo vamos a poner en Camera Raw o en Lightroom, y todo lo que vamos a hacerle ahí y su enfoque de salida. Por tanto, vamos por partes. Vamos a hablar de la captura. Cuando nosotros tomamos fotos, nosotros lo que realizamos es una captura de imágenes. No quiere decir que las cámaras reflex no tomen fotografía JPG. Pueden tomar fotografía JPG y fotografía RAW. La diferencia ya la hemos visto en varios tutoriales. Cuando tomamos una fotografía JPG, la cámara hace el trabajo de enfocar, poner exposición, de hacer contrastes y muchas otras cosas. Cuando capturamos con formato RAW, la fotografía no es procesada, no tiene el mismo sistema que cuando tomamos una fotografía JPG. Es el caso que a veces hay gente que dice, ¿está mejor la JPG que la RAW? Sí, porque ya hubo un proceso antes en la JPG. La fotografía RAW es para aquellas personas que gustan de manipular su fotografía, de hacer sus propios ajustes de acuerdo a lo que se está viendo, porque pues las cámaras automáticamente hacen todo eso de acuerdo a lo que están leyendo y nos entregan una fotografía JPG. Cuando tomamos fotografía en el formato RAW, la fotografía la podemos meter ya en nuestro paso número 2, que puede ser Camera Raw o Lightroom, donde tenemos nuestro enfoque de entrada. Ahí vamos a poder manipular nuestras fotos. Posteriormente, terminarlas en el paso número 3 para darle un enfoque de salida como vimos anteriormente. Pero ahora nos vamos a enfocar más en los programas donde empezamos con nuestro formato RAW. No quiere decir esto, y quiero ser muy claro, que no se puede meter una fotografía JPG a Camera Raw o a Lightroom. Ambos programas aceptan ambos formatos, pero tienen que tener en cuenta que la fotografía JPG ya fue procesada y en cambio la RAW, que es cruda, RAW quiere decir crudo, nosotros podemos manipularla más. Piensen que tenemos muchos hilos para ir jalando de cada uno de ellos y estamos más limitados en la fotografía JPG. Por tanto, vamos a concentrarnos en Camera Raw y Lightroom en su enfoque de entrada. Por tanto, vamos a ver en este tema de enfoque y nitidez el formato RAW. Y nos viene esta pregunta:
lo vamos a poner en Lightroom, lo vamos a meter en Photoshop para que aparezca el plugin de cámara RAW. No se trata de Lightroom contra Photoshop. Ambos programas hacen lo mismo. En el caso de Lightroom lo hace desde que entra en su sección de revelar, y en el caso de Photoshop lo hace en un principio también en lo que es cámara RAW. El resultado de esto es que ambos programas manejan formatos RAW y nos dan el mismo resultado. Lo que hace Lightroom con las fotografías RAW, lo hace también Photoshop con su plugin de cámara RAW y quedan idénticos. En uno es el Lightroom y el otro es en cámara RAW, que el Photoshop es el que pone el cámara RAW en el momento que se instala. Y quiero mostrarles ahora que si nos vamos a los controles de detalle, por ejemplo de Lightroom, esta es su ventana de enfoque y su de reducción de ruido. Fíjese todos los controles que maneja. Pero si vemos la ventana de cámara RAW, vemos que son los mismos controles. Lo único que se diferencian es tal vez el tamaño, tal vez el formato, pero tienen los mismos controles. Por tanto, los controles de Lightroom son iguales a los controles que existen en cámara RAW. Lo que podemos hacer en Lightroom lo podemos lograr en cámara RAW idénticamente, y los trabajos van a salir igualmente. Yo sé que de acuerdo al flujo de trabajo hay muchas personas que dicen no, yo prefiero el Lightroom, y las otras personas dicen yo ya me acostumbré a cámara RAW. Ambos pertenecen a la misma familia de Adobe. Ambos en la sección de enfocar, porque estamos hablando de la sección de enfoque o detalle, ambos tienen los mismos controles. Por tanto, ambos logran lo mismo. A mi parecer, el único cambio que puede haber en cuestión de la ventana de enfoque es de acuerdo al flujo de trabajo que tenga cada persona. Yo les puedo asegurar, y pueden hacer ustedes la prueba, de que ambos programas, tanto Lightroom como Photoshop con su plugin de cámara RAW, logran los mismos resultados. Entonces tenemos que tener en cuenta que los 3 pasos de nuestro flujo de trabajo es la captura de imágenes, que lo ideal sea que sea archivos RAW o fotografía RAW, ponerla en un enfoque de entrada, que puede ser cámara RAW o Lightroom, hacen exactamente lo mismo, y después pasar a un especializado donde estamos procesando nuestra foto y logramos un enfoque de salida, ya sea para imprimir, ya sea para mandar a la web, ya sea para mandar por correo, para dar a nuestros amigos, etc. Después de haber logrado con un enfoque de entrada, ya sea en cámara RAW o en Lightroom, logramos lo que se encuentra a la derecha, nuestro trabajo habrá terminado. En caso de que quisiéramos hacer algo ya más especial, pues sí, podemos pasarlo a Photoshop. Pero ambos programas, cámara RAW, Lightroom, hacen lo mismo. Estamos ahora en un nuevo capítulo, el capítulo número 3, donde vamos a empezar a ver a cámara RAW, el enfoque entrada sin procesar. Vamos a ver las características de cámara RAW. Esto no quiere decir que ya vamos a dejar el Lightroom, sino que vamos a ir manejando cada una de nuestros programas hasta después llegar a puntos avanzados y poder realizar trabajos a más alto nivel de acuerdo a lo que ya aprendimos. Cámara RAW, como ustedes saben, es el plugin que se instala cuando instalamos nuestro Photoshop. Mucha gente no le da importancia a este plugin porque no sé si porque no tenga mucha difusión, pero este plugin hace las veces de lo que hace el Lightroom en enfoque. ¿Cómo vamos a nuestra ventana de cámara RAW? Podemos ir de 2 maneras. Podemos ir aquí y apretar aquí este botón que dice abrir en cámara RAW. Tengo seleccionada esta fotografía, pero voy a seleccionar otra, voy a seleccionar esta. Y otra forma es darle doble clic y se abrirá en cámara RAW. Esta cámara RAW que están ustedes viendo es el 9.5, viene con las actualizaciones, y
con este vamos a trabajar. Siempre que trabajemos una fotografía, primero tenemos que ajustarla y después, definitivamente, ya pasar a lo que es detalle, que es donde se encuentra el enfoque, que es este otro, que está acá, es el tercero. Primero tenemos que trabajar nuestra fotografía porque nosotros mismos podemos crear problemas de ruido y luminancia. Entonces no se vayan directo, este es un error que se comete, ir directo al enfoque, porque después al aplicar la ventana de básicos o cualquier otra, vamos a crear problemas de luminancia y de ruido y vamos a tener que regresar a corregirlo. Entonces vamos en orden. Primero, nuestra ventana de básicos, que es la primera que se encuentra aquí, donde está mi mouse, y empezaríamos a revisar nuestra fotografía. Lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra fotografía. ¿Cómo la revisamos? Acercándonos y revisamos que la fotografía se encuentre enfocada, en este caso, parece que sí. Entonces me alejaría, pero vemos problemas tal vez de exposición o de contraste. Entonces tendríamos que revisar, como hicimos en Lightroom, toda esta ventana y podérselas explicar. Como primer punto tenemos nuestra herramienta o control de exposición. Si yo lo doy hacia la derecha, muy marcado, fíjense lo que ocurre. Si le damos hacia la izquierda, pues se oscurece. Entonces no es lo correcto utilizarla muy pronunciadamente. Entonces es lo necesario. El contraste saca a la fotografía, si es muy pronunciado, más el detalle. Si yo lo hago así, fíjese qué mal se ve la fotografía. Si yo me voy del lado contrario, pues se ve así como lavada la foto. Entonces tampoco es lo correcto. Es ponerle de acuerdo a lo que estamos viendo. Las iluminaciones. Antes de pasar a las iluminaciones, yo pasaría a las sombras. A mí me gusta mucho trabajar con las sombras porque con esto puedo calcular qué es lo que tiene mi fotografía y qué es lo que le tengo que hacer. Las sombras, como podrán ver, las tenemos aquí en los ojos, en su pelo. Y entonces lo que haría yo es mover las sombras. Si lo muevo mucho, pues fíjense cómo se vería la foto. Pero sería cuestión de irla aclarando, porque también si nosotros aclaramos demasiado, y para esto me voy a acercar nuevamente, creamos lo que es el ruido, empezamos a crear ruido, fíjense su pelo cómo se encuentra aquí. Lo voy a manejar drásticamente para que ustedes vean, miren cómo todos los puntitos que se ven es ruido, problemas de ruido y luminancia. Y si yo lo llevara al lado contrario, también creamos otro problema. Entonces, todos estos controles, y les voy a mostrar todos, vamos a poner iluminaciones, crean, fíjense cómo aquí en su pelo sobre todo, se nota mucho. Todos estos controles que a simple vista, si estamos viendo la fotografía muy de lejos, no logramos captar lo que estamos haciendo, crea problemas en nuestras fotos. Entonces, no es que no lo puedan hacer, definitivamente cuando arreglamos una foto lo tenemos que estar ajustando a nuestra vista, a nuestro gusto, pero lo importante aquí es que una vez que ustedes ya la ajustaron, estén conscientes que ya crearon problemas. Y para eso se tiene que ir uno a la ventana de enfoque o de detalle. Muy bien, me voy a alejar nuevamente y ahora sí vamos a arreglar esta foto como normalmente la hacemos. Entonces en esta foto, sin pensar en eso, le voy a poner un poco de sombra, los blancos, pues los voy a poner por acá, los negros los voy a poner acá, y la claridad, ¿qué hace la claridad? También la claridad lo que hace es una especie de enfoque. Fíjense ustedes, yo le pongo aquí, ahí lo voy a mover, fíjense qué mal se ve la persona, no es esto lo que queremos, ni tampoco irme del lado contrario, porque es cuando empieza a utilizar la gente este tipo de controles para, y es cuando dice, está photoshopeado la fotografía, porque si yo lo pongo aquí, pues no se ve ninguna línea de su cara, como podrán ver. Entonces este control es muy importante cómo lo usen. En algunos casos lo van a usar muy pronunciado cuando se trata de estructuras o cuando se trata de algo que ustedes quieren realzar, pero no tanto en lo que es un retrato. Entonces en este caso le pondría yo un +2
Y la intensidad que nos hace la variedad de los colores, no es que nos dé color, no es que nos dé intensidad de color, sino nos saca esos colores que a simple vista no se ven. Por decir, toda la variación de los verdes, toda la variación de los azules, existen en el canal y están invitados a verlos, temas sobre esto de lo que es la intensidad y cómo debe manejarse y qué diferencia hay con la saturación. Entonces, en la intensidad yo le pondría un poquito por acá para sacar más colores, ahí está. Y la saturación, si la pusiera muy pronunciada, pues se vería muy mal. Entonces, a veces, como en este caso, le bajaría yo la saturación, fíjense ustedes, porque me gusta más lo que es la intensidad. Una vez hecho esto que acabamos de hacer, me acercaría a la fotografía y vería yo ya entonces si creé algún problema en esa foto. Y fíjense que sí, fíjense esta parte, como son puntitos, ya creé ruido. Yo ya arreglé mi fotografía, pero hemos creado ruido. Y no es que no se deba crear el ruido, sino que debemos tenerlo en cuenta, fíjense aquí, en lo verde, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros ajustamos una fotografía siempre creamos algo y lo ideal es después revisarla para que cuando nos pasemos a la ventana de detalles digamos en esta parte es donde estaba mal, voy a corregirla y estar consciente de esto, porque si ustedes se fijan, me voy a alejar, a simple vista no se ve y aparentemente hicimos un buen trabajo, pero si esta fotografía la ven a detalle van a ver los problemas que ya le ocasionamos. Muy bien, vamos a dejar la fotografía tal y como la están viendo ahora para que continuemos en nuestro siguiente tutorial para ver lo que es la ventana de detalle y cómo quitar todo lo que ya creamos. Inclusive para ver siempre los cambios que hemos hecho. En el caso de cámara RAW, yo siempre, no me voy aquí abajo, hago algo más rápido, que es aplicar la letra P, P de Pedro, la aplico una vez y así se encontraba mi fotografía, la aplico nuevamente y así la he dejado. Y así puedo ir viendo los cambios que he estado haciendo. El tema que vamos a ver es los controles de cámara RAW en su ventana de detalle. Vamos a ver cómo trabajan esos controles. Estuvimos en esta fotografía donde más o menos la adecuamos, la ajustamos, acordarán ustedes en el tutorial anterior. Y para ir a nuestra ventana de detalle, es la tercera que se encuentra aquí donde se encuentra mi mouse. Me dice esto es como puntitas. Le hacen clic y se abren estos controles. Como podrán ver, dice detalle, enfoque y manejamos enfoque. Y también se maneja en la misma ventana la reducción de ruido y el color. ¿Por qué? Porque ambos trabajan simultáneamente. Cuando manejamos uno tenemos que utilizar el otro y es lo que vamos a ver en estos tutoriales. Todo este tema de enfoque de cámara RAW tiene todo un procedimiento y por eso lo estamos mostrando detalladamente. Como les decía, esta es nuestra ventana de detalle. Acá hay una leyenda, como podrán ver aquí, voy a ver si acerco la cámara, dice, para obtener una vista previa más precisa, aumenta el tamaño de las mismas al 100% o más al ajustar los controles de este panel. ¿Por qué nos dice esto? Porque si tenemos así la fotografía como la están viendo ahora y yo me voy al enfoque, donde hay la cantidad y yo lo muevo, vean ustedes que prácticamente no notamos diferencia, porque la fotografía la estamos viendo de lejos y estos ajustes deben observarse muy de cerca. Entonces, debemos hacerle caso a esta leyenda que aparece aquí, irnos a nuestra herramienta de zoom que está del lado izquierdo, hacerle doble clic y fíjense cómo se acerca la imagen, barra espaciadora para situar la fotografía. Aquí nos dice que estamos al 100%, como podrán ver del lado izquierdo abajo, y aquí desaparece completamente ya la leyenda, porque así es como la debemos usar. Para fines de demostración voy a mover los controles para que ustedes los vayan conociendo. Fíjense ustedes, hace un momento movimos este control de cantidad hasta el máximo y no vimos diferencia, pero en este punto, como estamos, si yo lo muevo, fíjense cómo se ve la diferencia. Vean ustedes,
de cómo cambia la fotografía. La voy a dejar al 150 para que yo les vaya mostrando. En este punto quiero mostrarles el primero truco o tip para manejar este control. En el caso de Mac apliquen la tecla Option, en el caso de Windows la tecla Alt. Le hacemos clic y vamos aquí y hacemos clic nuevamente. Y fíjese cómo se vuelve blanco y negro y esto nos permite saber qué tanta enfoque le podríamos poner a nuestra fotografía. En blanco y negro se nota mejor. Voy a soltarlo, vuelve a color y lo voy a poner de este lado para seguirles mostrando los otros controles. Acá tenemos el radio y como podrán ver, si yo muevo el radio hacia la derecha solamente tiene 3 puntos. ¿Por qué es esto? Porque Photoshop considera que este control es suficiente con manejarlo con puntos muy pequeños porque no necesitamos gran cantidad de radio. Por defecto esto siempre viene en el 1% y lo vamos a dejar ahí. También tenemos el mismo truco o tip, Alt, Option, clic y fíjense ustedes cómo cambia. Si yo lo llevo hasta el lado contrario, fíjense cómo realzamos todo y si yo lo soltara en este punto, voy a quitar la tecla Option Alt, fíjense qué mal se ve la fotografía. Con esto nos permite viendo la cantidad de enfoque de radio que le vamos a aplicar a nuestra fotografía. Por eso lo ideal es que tenga el 1%. Ahí está. Después vamos al detalle. El detalle, como su nombre lo dice, nos realza todo lo que aparezca en nuestra fotografía. Si yo la llevo hasta el lado contrario, fíjense cómo se ve. Se ve muy mal. Si yo me voy del otro lado, tampoco es lo correcto. También tenemos el mismo truco. Alt, Option, clic y fíjese cómo podemos ir viendo nuestra fotografía. Espero que lo estén notando de cómo aplicar el detalle. Para esto el detalle lo voy a dejar más o menos por acá y vámonos a la máscara. La máscara es algo de lo más importante en esta ventana. ¿Por qué lo más importante? Porque la máscara la podemos utilizar y es donde más se emplea este truco o tip de Alt o Option, porque nos permite ver dónde vamos a enfocar nuestra fotografía, en qué partes vamos a enfocar y más que nada se refiere a los bordes de una fotografía. Lo voy a aplicar, Alt, Option, clic y fíjense ustedes, recuerden ustedes lo de blanco y negro. Lo que se encuentra en negro es lo que no se va a enfocar, lo que está en blanco, que viene siendo, como podrán ver, bordes, es lo que se va a enfocar. Entonces, en caso de rostros, pues no es conveniente tenerlo así porque vamos a enfocar todo lo que son pequeñas imperfecciones de la piel que en un retrato pues no deben de salir. Tampoco es conveniente llevarlo completamente al lado contrario porque tampoco es lo ideal. Lo ideal es, en caso de un rostro, mantener los bordes de la cara, de los ojos, de las cejas, de la nariz y de los labios o boca. Aquí lo dejaría yo y le haría yo clic. Y fíjense ustedes del cambio en esta fotografía. Definitivamente, como habrán visto y por cuestiones de demostración, yo llevé este control que es el de cantidad al 150, que es el máximo. Definitivamente no es el objetivo que lo manejen de esta manera. El objetivo de este tutorial principalmente es que ustedes conozcan el manejo del enfoque junto con los trucos que les he mostrado para blanco y negro que les van a servir para trabajar y para facilitarles más su trabajo. Al manejar estos controles y tenerlos de esta manera, creamos lo que es ruido, que acá tenemos la ventana de ruido, que para nulificar ese ruido que hemos creado, se maneja lo que es la luminancia, el color, el detalle de color y suavidad del color. Porque de otra manera, nosotros mismos creamos el ruido. Y la forma de corregirlo es con esta segunda ventana. Por eso se encuentran relacionadas en un solo lugar. Al crear
todo este enfoque que hicimos anteriormente, que como les platico no es lo correcto, lo vamos a ver en el siguiente tutorial cuál es lo correcto. Creamos ruido y con este otro vamos a poder combinarlo con el de arriba para poder lograr eliminar ese ruido y contar con fotos más profesionales. Nos quedamos aquí en esta fotografía en el tutorial anterior y vamos a ver el capítulo número 3 de Cámara Raw, enfoque de entrada sin procesar. El tema que nos ocupa, la reducción de luminancia y el ruido de color. En el tutorial anterior vimos cómo ajustar esta fotografía y vimos algo de lo que era nuestra ventana de enfoque. Pero vamos a empezar desde cero para que puedan ver ustedes cómo reducir la luminancia y el ruido de color. Hay dos formas de reiniciar esta fotografía con todo lo que hicimos. Una de ellas es ir a cada uno de los controles, hacerle doble clic y regresará, por ejemplo, a cero, como podrán ver. Ahí tienen ustedes cómo lo estoy regresando a cero, dándole doble clic a cualquiera de estos controles. Ahí tienen. Así se encontraba mi fotografía. Otra forma de reiniciar o resetear esta foto es aplicar en el caso de Mac la tecla Option, en el caso de Windows la tecla Alt, ir a esta parte donde dice cancelar, hacerle clic y dice restaurar. Lo aplican y se restaurará tal como lo están viendo ahora. Son las dos formas de trabajarlo. Pero vamos a trabajar esta fotografía de otra manera para que ustedes vean lo que es la luminancia y el color. Entonces a esta vamos a suponer que le vamos a poner cierta cantidad de exposición y de sombras. Vamos a subir las sombras para que ustedes vean. Vamos a ponerle contraste. Vamos a ponerle un poco de temperatura. Y el objetivo de lo que están viendo ahora en este momento es que yo saque lo que es el problema de la reducción de luminancia para que ustedes puedan comprenderla. Inclusive tengo acá otra fotografía guardada para que se note más. Muy bien, me voy a ir a la herramienta de luminancia, de detalle, perdón. Y ahí tenemos lo que es nuestros detalles. Tengo aquí al frente todo hacia la derecha, lo que es el enfoque. Y para poder lograr ver esto, me voy a acercar, fíjense ustedes, aquí, lo más que yo pueda, ahí tiene. Y esto es el ruido, como podrán ver. Este es el ruido, voy a resetear esto para que también esté así. Y ya vimos todo lo que es esto. Vamos a ver lo que es la luminancia. Fíjense todos estos puntos que aparecen, la luminancia lo que hace, fíjense ustedes, cómo automáticamente al mover la luminancia lo quitamos. Fíjense ustedes, voy a llevarlo de un extremo a otro para que ustedes vean la diferencia. Y el objetivo de esto es que ustedes vayan conociendo cómo se maneja esto. Entonces vamos a ponerlo por acá y vamos a ver lo que es el detalle de la luminancia. El detalle de la luminancia, si yo lo pongo de este lado, no tiene ni un detalle, como podrán ver, a que yo lo lleve de este lado y aparece detalle. Entonces hay que manejarlo muy pequeño o muy poco para que no se note mucho. Pero después el contraste de luminancia lo voy a llevar del lado contrario y fíjense cómo aparece. Logrando entonces, vamos a alejarnos para que ustedes vean, logrando que la fotografía se vea mejor. Porque si yo llevo el contraste de luminancia hacia acá y esta luminancia la llevo hasta acá, fíjense cómo se ve su cara. Fíjense ahora en la cara de la persona, cómo cambia, fíjense. Y cómo que pierde enfoque. Entonces hay que ser muy cuidadosos en este control para irlo llevando de acuerdo a lo que estamos viendo y no perder detalle. Voy a mover la fotografía para que ustedes vayan viendo cómo trabajar lo que es la luminancia y el detalle de luminancia. Vamos a ponerlo por acá y este sería el contraste. Fíjense cómo en esta forma ya no voy perdiendo y podría yo en un momento dado ya trabajar lo que es realmente la cantidad de enfoque, el radio, el detalle y la máscara. Y si nosotros, voy a acercarme aquí otra vez, nos acercamos para ver ese ruido, fíjense,
vemos, por ejemplo, que pudiera ser de color. Fíjense cómo cambia, espero que lo estén notando. Voy a acercarme un poco más para que lo noten, ahí está. El color nos permite quitar esos granulaciones, vamos a decirle así, o esas un poco arrugas de lo que es el color. Fíjense qué bien queda. Y el detalle del color tiene la misma función que el detalle de luminancia. Tampoco debemos abusar de él, fíjense, y la suavidad del color. Aquí también podemos aplicar, me voy a alejar nuevamente, vamos a verla a ella, el tip que teníamos en lo que es la ventana de enfoque. Si yo a la luminancia le hago Alt Option y le hago clic, fíjense que también nos trabaja perfectamente para ver esos detalles. Detalle de luminancia, clic, y también, fíjense ustedes, cómo logramos ver mejor todo ese tipo de problemas que nosotros mismos al ajustarla lo creamos. Muy bien, pero para que ustedes puedan apreciar más lo que es el detalle del color, tengo acá otra fotografía, la voy a abrir aquí, en donde les voy a mostrar lo importante de estos tres controles, de color, detalle de color y suavidad de color. Porque a veces en lo oscuro vemos más esto. Vamos a hacer lo mismo, me voy a ir a los básicos, nada más que ahora vamos a trabajar más rápido. Le voy a poner exposición, le vamos a poner contraste y sobre todo voy a sacar las sombras para que ustedes vean cómo se crea ese problema. Vamos a poner los blancos por acá. Vamos a poner la temperatura, vamos a ponerla aquí, la claridad le vamos a poner muy poco, la intensidad también poco y la saturación también. Me voy a ir a lo que es el detalle en esta fotografía, me voy a acercar para que ustedes vean ese problema que como habrán visto pues se está ocasionando, vean, me voy a acercar nuevamente, vean todo este problema de ruido, que si yo tomo la luminancia, fíjense cómo lo bajamos, fíjense ustedes, espero que lo estén notando, pero no puedo llevarlo hasta el otro extremo, porque fíjense, ahora les voy a mostrar cómo quedaría su cara, vean, ni tampoco del lado contrario. Entonces, tenemos que hacerlo con prudencia. Vamos a ponerlo aquí. Y en la luminancia, fíjense, la luminancia, bajarle. Ahí está. Vean cómo se van yendo esos puntitos. Y acá sí tiene que ver el color. Me voy a acercar más para que ustedes logren ver todo este color. Que moviendo fíjense, aparece. Y moviéndolo hacia el lado contrario, desaparece ese color. El detalle del color también podemos bajarlo y la suavidad del color también podemos ponerla por acá. Vamos a seguir revisando para que ustedes comprendan bien esto. Voy a poner el color nuevamente del lado contrario y fíjense lo que sucede con el color. Miren cuántos puntitos hay por acá. Y esta parte les voy a mostrar. Voy a poner es su pelo, que a simple vista aparentemente no se ve, pero si nos acercamos, vean cómo se encuentra esto y esto. Me voy a acercar más y vean su pelo qué mal se ve. Entonces lo que debemos hacer aquí, manejar lo que es el color, fíjense cómo se va a ir perfectamente, y al manejar el color, ya podemos manejar el detalle de color y hacer una mejor fotografía. Fíjense ustedes. Me voy a alejar para que ustedes vean. Y fíjense cómo se encontraba. Para ver un antes y un después, la letra P, P de Pedro. Así se encontraba esta fotografía y así la hemos dejado. Fíjense cómo logramos mejores trabajos con lo que es el enfoque y reducción de ruido cuando se trata de rostros. También quiero aclarar que estamos viendo imágenes muy cercanas de personas. Si ustedes consideran que esta información es de utilidad, les pediría que compartan este video para que más personas se vean beneficiadas con estos tutoriales que son gratuitos.
Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Muchas gracias a todos por su atención y hasta luego.